Buenos días chicos, ¿cómo están todos? Esperando que todos estén bien. Miren, en esta ocasión les traigo un tutorial el cual nos va a abordar nuestro nuevo tema que viene hablando de lo que es el teorema fundamental del triángulo. Entonces, les voy a explicar mediante este tutorial dos ejemplos, los cuales podrán tener en su plataforma y pueden acceder a ello para entonces hacer los ejercicios que luego yo pondré. Pues para empezar entonces, lo primero que hay que saber es cómo aplicar este teorema. Y este teorema tienen que saber que vamos a aplicar en él lo que es el álgebra. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, básicamente es si nosotros tenemos en un triángulo obvio, ¿verdad? Hay tres ángulos interiores. Si nosotros conocemos uno o dos y desconocemos uno o dos, podemos buscar lo demás sabiendo que el teorema fundamental dice que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180. Pues vamos, le voy a explicar brevemente el ejemplo número 1. Para ello, vamos entonces a suponer que nosotros conocemos dos ángulos. Vamos a suponer que conocemos el ángulo beta. Vamos a borrar aquí. Vamos a suponer que conocemos el ángulo beta y que ese ángulo sería de unos 50 grados. Vamos también a suponer que conocemos el ángulo yeta también y que ese ángulo yeta es de unos 100 grados. Entonces el que no conocemos sería el ángulo alfa. El ángulo alfa no lo conocemos, es lo que vamos a buscar. Por lo tanto, vamos a aplicar ese teorema que está ahí. Dice que alfa más beta más yeta tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, vamos a empezar. Decimos entonces que alfa más 50 que vale beta más el ángulo yeta que vale 100. Esto tiene que ser igual a 180. Entonces sumamos estos dos que están acá. 50 más 100 nos da efectivamente 150 grados. Esto tiene que ser igual a 180. Entonces este 180, como ya sabemos álgebra, lo pasamos para aquel lado como restando. Entonces tenemos 180 menos 150. Entonces, alfa va a ser igual finalmente a 180 menos 150 sería 30 grados. Entonces ahí tenemos lo que es el valor de alfa. Entonces con eso terminaríamos este primer tutorial. Entonces vamos a nuestro segundo ejemplo. Aquí quizás no vean el alfa ni la beta ni la yeta, pero sí vamos a ver variables como la x, la y y la z. Pero en este ejemplo solamente tenemos que los ángulos miden, el ángulo C mide x, el ángulo B mide 3x y el ángulo A mide 2x. Entonces, hacemos lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, entonces eso va a ser igual a 180 grados.
Eso es lo que vamos a decir ahí. Entonces, decimos ahora, podemos sustituir las variables. El ángulo A vale 2x más 3x que vale b más x, y eso tiene que ser igual a 180. Si sumamos las x, 2x más 3x más x queda, entonces nos queda 6x igual a 180 grados. Entonces finalmente dividimos entre 6 para nosotros poder encontrar el valor de control x. Entonces 180 entre 6 nos da 30, es decir que x vale 30 grados. Usted se podrá preguntar ahora, bueno, profe, pero ¿es ese valor de los ángulos? Bueno, yo tengo ahora que encontrar los verdaderos valores de los ángulos, porque ese es ese valor de x. Entonces el ángulo A, ¿cuánto vale el ángulo A? El ángulo A vale 2x. Por lo tanto, el ángulo A va a ser igual entonces a 2 por 30. Entonces, 2 por 30, ¿cuánto va a quedar? 60, ¿verdad? Excelente. 60. Ahora, ¿cuánto mide entonces el ángulo B? Entonces, el ángulo B va a medir 3x. Entonces, el ángulo B va a ser igual a 3 por 30. Entonces 3 por 30, efectivamente, nos queda 90 grados. 90 grados. Y el ángulo A, entonces, ¿cuánto mide? El ángulo C, perdón. El ángulo C va a medir 30 grados. Eso fue lo que encontramos. Y si sumamos entonces el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, nos da efectivamente 180.